Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero compartir cómo realizar este calado corazón en nuestra Nitax. En mi máquina enhebré 15 puntos. Tengo los 15 puntos, voy a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el punto número 7. Tomo el punto número 7 y lo paso hacia la otra aguja, hacia la aguja número 8. Pasado el punto, pongo la aguja que quedó vacía en posición de trabajo y realizo 2 hileras. Realicé las 2 hileras, vamos a la tercera fila. En el punto número 7, donde quedamos el agujerito, vamos a trabajar en los puntos del costado. Voy a tomar punto con mi punzón de 1, lo paso hacia la otra aguja. Y el siguiente punto o el punto que está a la par también lo voy a tomar y lo voy a pasar hacia la siguiente aguja. Agujas que quedaron vacías en posición de trabajo y realizo 2 hileras. Vamos a la quinta fila. Tengo estos 3 puntos donde tengo agujerito, punto derecho y agujerito. Estos 3 me van a quedar sin trabajar y los siguientes puntos voy a tomarlo y pasarlo hacia la siguiente aguja. O sea que en el medio me tienen que quedar 3 puntos. Paso al otro lado, tomo el punto y pasa hacia la siguiente aguja. Agujas que quedaron vacías vuelven a posición de trabajo y realizo 2 hileras. Realizada la quinta fila, ahora en esta fila tenemos que tener 5 puntos. Tengo los 5 puntos. El siguiente punto lo voy a tomar y lo voy a pasar hacia la siguiente aguja. En cada fila iríamos sumando 2 puntos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Sexto punto pasa hacia la otra aguja. Agujas que quedaron vacías vuelven a posición de trabajo y realizamos 2 hileras. Fila número 9. En esta fila tenemos que tener 7 puntos en el centro. Tengo 2, 4, 6, 7 puntos, o sea de agujerito a agujerito, 7 puntos. Quiere decir que al siguiente punto lo tomo y lo paso hacia la siguiente aguja. Voy acá donde tenía mi agujerito de la fila anterior, al siguiente punto lo tomo y lo paso hacia la otra aguja. Agujas vacías vuelven a posición de trabajo y realizo 2 hileras. Estamos en la fila 11. Lo que voy a hacer es volver a trabajar sobre el primer punto, sobre el primer agujerito que realicé. Como ven, acá tengo mi agujerito y esta aguja es donde quedó mi agujerito. A esa aguja la voy a tomar y la voy a pasar hacia la aguja de la par. Ahí pasé. Ahora voy a realizar agujerito hacia los costados. En esta fila es donde tengo mi agujerito de la fila anterior. Voy a tomar el siguiente punto y voy a realizar agujerito pasando hacia la siguiente aguja. Del otro lado realizo lo mismo. Acá es donde se formó mi agujerito. Voy a trabajar en la siguiente aguja. Realizo mi agujerito. Entonces acá me quedaron 3 agujas vacías en la fila número 11. Estas agujas vuelven a posición de trabajo y realizo 2 hileras. Realizadas las 2 hileras, me queda un agujerito en el centro. Voy a trabajar la fila 13. En la fila 13 voy a trabajar de la siguiente manera. Fila 13, donde tengo el agujerito, y esta es la aguja donde pasamos el punto. Estos 2 puntos quedan sin trabajar. Quiere decir que al siguiente punto
lo voy a tomar y lo voy a pasar hacia la siguiente aguja. Y del otro lado, ven, dejo estas dos agujas y tomo el siguiente punto y lo paso hacia la otra aguja. Ahora voy a venir hacia el final y donde había realizado mi agujerito en la fila anterior, que es ese mismo punto es el que voy a tomar y lo voy a pasar hacia la aguja de adentro. De acá hago lo mismo, este es el punto donde tenía el agujerito en la fila anterior, a ese mismo punto lo voy a tomar y lo voy a pasar hacia la siguiente aguja. Agujas que quedaron vacías vuelven a posición de trabajo y realizamos 2 hileras. Fila número 15 y es nuestra última fila de este calado. En el centro nos tienen que quedar 4 puntos. Entonces ven, acá como pueden ver nos quedaría donde está el agujerito, estos 2 puntos y este agujerito. Entonces el siguiente punto lo voy a pasar hacia la aguja de la par. Y al punto que tengo también del otro lado lo paso hacia la aguja donde ya había pasado el otro punto, y en esta aguja tengo 3 puntos juntos y estas 2 agujas me quedan ahí sin trabajar. Voy al otro lado, me quedan 4 puntos en el centro contando agujerito, estos 2 puntos, agujerito, siguiente punto, lo paso hacia la siguiente aguja. Y la aguja que tengo a la par, también donde tenía el agujerito, pasan hacia la otra aguja. Entonces en esta aguja tengo 3 puntos juntos. Y al final acá me quedan 3 puntos que no los tocamos. Agujas vacías, vuelven a posición de trabajo y realizamos las hileras necesarias para terminar este calado. Realicé 8 hileras recto y este calado corazón nos quedaría de esta manera. Entonces, así les quedaría este calado corazón. Espero que les haya gustado. Les dejo el diagrama en un costadito de la pantalla. Espero que lo realicen, que lo apliquen en muchas prendas. Las espero en un siguiente video, chicas. Saludos.